dependiendo al nivel de lesión que pueda tener. Las causas de la fractura pueden ser cuando se ejerce sobre el hueso una fuerza mayor de la que ésta puede absorber. Los huesos son más débiles cuando se tuercen, por lo tanto se llegan a romper. Pueden ser producto de caídas, golpes, patadas al cuerpo, pero por lo general se llama secuelas o causas violentas. Si decimos causas violentas, pueden ser una quemadura por ácido, un traumatismo, una quemadura por fuego, inclusive una secuela violenta que pueda generar todo este tipo de fracturas que se pueden llegar a formar en cualquier estructura ósea. Dependiendo de la clasificación y la presentación, de la forma de la presentación, pueden ser cerradas y abiertas. Pueden ser incompletas, conminutas, impactada por abulsión, que vamos a desarrollar todos estos elementos que van a ser representación de las fracturas. También estas pueden clasificarse por su configuración o su rasgo. Pueden ser en transversas, oblicuas, espiral o espiroideas, en secuencia vertical. Estas también se pueden clasificar de acuerdo a la localización en la estructura ósea donde se va a presentar la fractura. Es decir, puede ser en el tercio proximal, medio e inferior, esto siempre hablando del cuerpo de la estructura ósea. Puede ser intraarticular, o puede ser epifisiaria, o diafisiaria, o metafisiaria, dependiendo en la localización de la fractura en el que se pueda desarrollar o generar esta fractura. También en la infancia se puede clasificar. En la infancia se clasifica en tallo verde, o también denominado en torus, o el tubo, o en tubo de plomo. Esos son los sinónimos. O por curvamiento. Puede estar localizado en la diáfisis, es decir, en el cuerpo, o también en las epífisis. Bueno, como empezamos a hablar de las fracturas, empezaremos prácticamente a clasificar a las fracturas de acuerdo a los tipos. Uno, de acuerdo a su exposición del hueso. También lo clasificamos de acuerdo a su configuración o al rasgo de la fractura. Configuración o rasgo de la fractura. También a la cantidad o al comportamiento de los fragmentos. ¿Cómo se van a comportar? Si va a generar aposición, si va a ser por cabalgamiento o distracción o distanciamiento de los extremos de las fracturas, del comportamiento de los extremos de la fractura. Las fracturas en tallo verde generalmente son las que van a atravesar superficies o placas de crecimiento, cartílagos de crecimiento. Además, aprovecho de que nosotros no debemos de confundir estas placas o cartílagos de crecimiento con fracturas. ¿Por qué? Porque en la radiografía se va a proyectar estas placas o espacios o cartílagos de crecimiento, se van a proyectar con una densidad radiológica inferior a la de la estructura ósea. Es menos calcificada, por lo tanto es cartílago, no va a generar sombra radiológica similar a la del hueso. Por lo tanto hay que tener muy en cuenta estos cartílagos de crecimiento, que dependiendo a la estructura ósea donde se vaya a generar, esta se va a manifestar en la radiografía. Lo vamos a ver con facilidad en la radiografía. Las fracturas. Fractura acorde o causada por traumatismo brusco, que es en un hueso sano. También pueden existir las fracturas por estrés debido a una serie de repeticiones que puede hacer en la estructura ósea
o en la superficie articular. Una serie de repeticiones. En los atletas, por ejemplo, que hayan corrido kilómetros, esa serie de repeticiones de movimiento en las piernas, muslos o en los dedos de los pies pueden llegar a causar fracturas por estrés. Fracturas patológicas, las fracturas patológicas, ya sea por tumores, ya sean benignos, cualquier tipo de tumores, sea metastásicos, las osteomielitis, diferentes tipos de patologías que puedan generar y llegar a hacer que esa estructura ósea pueda llegar a fracturarse. También se clasifican este tipo de fracturas de acuerdo a secuelas, ya sean patológicas. ¿Qué es lo que va a presentar en principio el paciente? Claro, dolor. En principio siempre va a presentar dolor el paciente. Dolor en principio decimos porque a medida que vaya pasando el tiempo, aunque ese paciente no haya sido atendido de manera adecuada, el dolor va a pasar. Porque inclusive el paciente mismo que llega a un servicio de imagenología te dice, pero si ya no me duele, me dolió en su debido tiempo, es decir, hace una semana que me hice esta fractura o este golpe, y ahora ya no me duele, te dice. Pero una vez realizada la radiografía podemos certificar de que tiene fractura. Pero el paciente te va a decir, sí, he tenido dolor, pero ha pasado el dolor hace una semana que me hice y ahora pienso que ya no tengo fractura. Ha pasado muchas veces eso. La impotencia funcional, la impotencia, si una pierna está quebrada, lógicamente que ese paciente no va a tener la funcionalidad, por lo tanto presenta impotencia funcional. La deformidad, si el hueso está fracturado, sobresale o no sobresale, o está angulado, siempre va a haber deformidad. Crepitación, la crepitación generalmente refiere al chasquido o ruido producido entre los dos extremos de la fractura. Si hay dos estructuras óseas que van chocando, siempre va a producir crepitación y ese sonido se puede escuchar fácilmente. También vamos a tener la equimosis o el enrojecimiento de la zona lesionada. Generalmente el vaciamiento, la salida, sabemos que las superficies óseas son altamente irrigadas, a diferencia de los cartílagos. El cartílago de la oreja, por ejemplo, tiene menor irrigación que una estructura ósea. La anterior semana hemos estado viendo las zonas o los agujeros nutricios que también se hacen presentes y podemos observar gracias a nuestras radiografías. Por lo tanto, decimos que cuando existe una fractura evidente de cualquier región anatómica, generalmente, de manera general, se va a presentar equimosis, vaciamiento y salida de sangre, así como estamos viendo en la imagen. A la palpación siempre va a sentir dolor el paciente. El artificio o la crepitación siempre va a estar presente. Si nosotros movemos el brazo o antebrazo, pedimos que se acomode el paciente, siempre vamos a encontrar fracturas con crepitación. El roce de los extremos articulares van a producir sonidos. Una fractura también. Las fracturas también se clasifican, como habíamos estado repitiendo, de acuerdo al estado de la piel. Es decir, si la fractura o la ruptura ha demostrado, es decir, se puede ver el hueso a simple vista, entonces esta fractura es considerada como abierta o expuesta, fractura expuesta. ¿Por qué? Porque con facilidad podemos ver el hueso roto. En este caso podríamos decir inclusive que ya no necesitamos hacer una radiografía. ¿Por qué? Porque prácticamente ya está roto. Hay pacientes que vienen y nos dicen, yo ya no necesito radiografía. ¿Por qué? Porque fácilmente
como la piel está desgastada, nos permite ver el hueso que está roto. Pero no es así. Siempre el traumatólogo va a pedir una radiografía. Una radiografía, ¿por qué? Porque pueden existir fragmentos óseos que se hayan desprendido o doble fractura, como vemos en este caso. Entonces, necesariamente el traumatólogo va a solicitar radiografías en el paciente, ¿no? Por más que la fractura sea evidente, como vemos en la fotografía. También las fracturas pueden ser cerradas, estas fracturas en las que no existe exposición directa al medio ambiente de la estructura ósea. Por lo tanto, se consideran o se llaman fracturas cerradas aquellas que no muestran evidencia de la estructura ósea expuesta. También podemos clasificarlos de acuerdo a su localización, es decir, de dónde están localizados las fracturas. Si conocemos la estructura de los huesos largos principalmente, pueden ser epifisiarias, es decir, en la superficie articular, o también pueden ser diafisiarias, en el cuerpo del hueso largo. Estas se dividen en tercio proximal, tercio medio y tercio distal, dependiendo a la localización de la fractura en este caso. Acá podemos decir que está localizado en el tercio medio. También las fracturas pueden ser metafisiarias, es decir, en el punto de unión de la superficie articular y el cuerpo. También puede estar relacionado. Según el trazo de la fractura, también podemos clasificarlo. Según el trazo, es decir, el rasgo de esta fractura, de cómo se ha llegado a generar los extremos de la fractura. Estas son fracturas transversales. ¿Por qué? Porque el eje de la fuerza se ha generado a este nivel y ha roto el hueso de manera transversal. Ya de manera transversal, por eso prácticamente se denominan fracturas transversas. Fracturas oblicuas. Cuando el paciente ha estado caminando, ha introducido, ha encajado el pie sobre una estructura, sobre un hueco, pongámosle como ejemplo, y el resto del cuerpo ha girado ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Como no se mueve el pie, entonces generalmente se produce este tipo de fracturas que pueden ser oblicuas de pico corto y oblicuas de pico largo. Si mide menos de 2 centímetros, generalmente esta oblicuidad de la fractura se denomina fractura oblicua de pico corto. Si pasa de los 2 centímetros, fractura oblicua de pico largo. Ninguna zona de sospecha de fracturas debe tener menos de 2 proyecciones entre sí, de 90 grados. Es decir, por más de que haya evidencia de que se esté viendo esta fractura, siempre se debe de realizar 2 proyecciones. Una radiografía es una expresión bidimensional de una estructura. Si hablamos del espacio tridimensional, como habíamos visto en clases anteriores, entonces acá tenemos que determinar, ver una dimensión con esta radiografía antero-posterior. Y la lateral, una radiografía lateral que tiene que mostrar la segunda dimensión, es decir, la profundidad. Entonces, si se sospecha o se hacen radiografías de huesos largos o de huesos largos, generalmente se tiene que mostrar 2 proyecciones de diferentes angulaciones, de 90 grados entre sí. Los huesos largos, es decir, en extremidades, se deben incluir ambos en su totalidad. Es decir, se debe procurar mostrar las 2 superficies articulares. Si es en la pierna, procurar siempre mostrar la rodilla o el tobillo. ¿Ya? Se debe tratar de mostrar siempre toda la estructura del hueso.
Las fracturas de extremidades son a veces necesarias proyección del lado normal de los niños. Cuando existe sospecha de fractura, ya sea en la pierna, en las manos, antebrazo, y se supone que ha lesionado el antebrazo derecho, por darles ejemplo, generalmente se solicita casi siempre hacer también radiografía del lado izquierdo. ¿Para qué? Para hacer comparativa. Porque como vimos en las anteriores radiografías, ellos tienen cartílagos de crecimiento o placas de crecimiento que en muchos casos necesita ser comparado con el otro lado. ¿Por qué? Porque va a existir también dudas de que exista o no fracturas. Pero si hacemos comparativa con el otro lado, generalmente podemos descartar este tipo de, de eventualidades que se puedan presentar en el momento de hacer las radiografías. El mecanismo de dolores referido puede equivocar en cuanto a la situación de la fractura, de importancia generalmente en las lesiones de cadera y rodilla. Las proyecciones tangenciales son importantes en algunos huesos planos. Las proyecciones tangenciales o axiales, como habíamos visto en la axial de la articulación escapulohumeral, deben siempre generalmente incluirse las articulaciones más próximas al lugar de la fractura. Si es a nivel del tobillo, se tiene que incluir el tobillo. Si es a nivel de la rodilla, se tiene que incluir mínimamente la rodilla. ¿Por qué? Porque además los traumatólogos miden cuánto de placa necesito para este paciente, o cuánto de clavos o cuánto de tornillos voy a necesitar para este paciente. Por eso siempre se solicita incluir un lugar de la articulación. En fracturas articulares el estudio debe incluir radiografías AP y laterales. Básicamente tiene que solicitarse radiografías AP y lateral. Y en algunos casos se puede contribuir o complementar con las proyecciones oblicuas para detectar posibles fracturas verticales que puedan afectar a la superficie articular. Esta sería una fractura transversal. Fractura transversal de acuerdo a su localización. Traumatismos directos generalmente se producen las fracturas transversales o las conminutas. Si al paciente se le ha golpeado con un martillo en uno de los dedos, entonces generalmente se va a producir un traumatismo que va a tener fracturas transversales o conminutas por estallido de esa superficie ósea. Ya las contusiones, lesiones de partes blandas. Los traumatismos indirectos van a sufrir fracturas espiroideas, fracturas oblicuas, pero por traumatismos indirectos. O la fuerza que va a producir la fractura generalmente está ubicado en otra región. Las fracturas transversales. Este tipo de fracturas transversales pueden presentar angulación. ¿A qué refiere esto de angulación? A esta angulación. Si nos fijamos acá, tiene una angulación. ¿Ya? Acá hay un ángulo en el que se está generando, un ángulo. A eso hace referencia. Los dos extremos de la fractura están generando un ángulo a este nivel. La rotación, este extremo de la fractura puede generar rotación. En muchos casos, el pie que estaba por delante, en este caso es la rotación. Leve rotación, este es el comportamiento de este tipo de fracturas. ¿Cómo se va a comportar después de haberse roto este hueso, estos dos huesos? La traslación, ¿cómo puede generarse traslación? Si se mueve o no. Y el cabalgamiento, se está poniendo este hueso debajo del otro hueso. Este hueso lo está cabalgando o está sobrepasando encima del otro extremo de la fractura. Ya a eso se refiere cabalgamiento.
Estas son fracturas transversales, como su nombre mismo indica, transversales. ¿Por qué? Porque la fuerza que se ha generado para que se rompa esto es de manera directa en el lugar donde se ha lesionado. Seguramente ha venido un elemento que haya superado la fuerza o la resistencia, por eso se denomina transversal. Además, los extremos de la fractura son transversales. Las fracturas metafisiarias en el tercio distal de la pierna, tibia, peroné, bien desplazados. Acá vemos que existe desplazamiento total en los dos extremos de la fractura, tanto en el hueso de la tibia y en el hueso del peroné. A esto se denomina inclusive, ya se los voy adelantando, fractura doble. ¿Por qué? Porque se ha roto dos huesos. Uno es la tibia y otro es el hueso peroné. Y además acá vemos de lo que hemos estado hablando. Las placas de crecimiento o los cartílagos de crecimiento que se está dibujando precisamente acá. Por eso les decía que no hay que confundir las placas o los cartílagos de crecimiento de los pacientes. Estos cartílagos de manera general llegan a cerrar en pacientes masculinos hasta los 21 años de edad. Pacientes femeninos a veces 19 años de edad. Este tipo de fracturas transversales también pueden generar fracturas en alas de mariposa, o algunos lo llaman fracturas en tercer fragmento. En tercer fragmento, ¿por qué? Porque existe un tercer fragmento. Este sería un fragmento, dos fragmentos y un tercero que se está generando a este nivel en la tibia o en el hueso tibial. Además existen fracturas en otros niveles. Miren, acá estamos viendo otra fractura. Fractura de un nivel, fractura de otro nivel en el hueso peroné. Acá estamos viendo también lo que se denominan fracturas dobles. ¿Por qué? Porque se ha roto uno en la tibia y otro en el peroné. Se llaman fracturas espiroideas o por torsión, generalmente, como les decía hace rato el ejemplo de cuando se encaja el pie en un hueco, por decirles, en un hueco y el resto del cuerpo hasta la parte superior produce un giro hacia la izquierda o hacia la derecha, generalmente se producen este tipo de fracturas que se denominan espiroideas. ¿Ya? Este tipo de fracturas espiroideas en forma de espiral que se van a producir. Y además estas son muy delicadas. ¿Por qué? Porque terminan en punta. Y esta punta no solamente va a lesionar la parte ósea, sino las partes de arterias, nervios y, lógicamente, tejido muscular y en algunos casos ligamento. Sabemos que existe acá un ligamento que se le denomina el ligamento interóseo. Ese ligamento interóseo mantiene separado o unido a los dos huesos, ya sea la tibia y el peroné. Ya vemos acá una fractura espiroidea o en torsión. Las fracturas espiroideas generalmente son generadas por la torsión, por rotación. El desplazamiento es a veces importante. Los fragmentos amenazan la integridad de la piel y de los elementos vasculonerviosos. Como les decía, generan este tipo de terminaciones en punta, que son como cuchillos que pueden lesionar. Esto es en el fémur, que puede terminar de completar lesionando, inclusive hasta la parte muscular, hasta convertirse en fracturas expuestas. El desplazamiento no es importante para la reducción, pero la reducción es difícil de obtener por causa del peroné impactado. Si nos fijamos acá, existe un ligamento interóseo que está pintado de color verde. Este ligamento interóseo genera una tracción entre los dos huesos,
genera una tracción, por lo tanto, cuando está angulado en este sentido, como vemos acá angulado, generalmente es difícil de retirar, nos está diciendo, difícil de sacar y separar. Es mucho más complicado que una fractura que hubiese sobresalido hacia la parte externa. Hay una tendencia de la recidiva, es decir, que se vuelva a fracturar y poner en esta posición. Por lo tanto, generalmente se prefiere poner tornillos, clavos y placas en este tipo de fracturas. Las fracturas conminutas generalmente se producen por impactos violentos localizados, es decir, el impacto va a ser generado a este nivel. Puede ser por una compresión que le haya caído un árbol, que le haya sobrepasado a este nivel un automóvil, que son generalmente lesiones cutáneas, también de las partes blandas, generalmente lesiones musculares que van a generar este tipo de lesiones. Conminutas se llama así porque hace rato hemos contado los fragmentos óseos, hemos dicho 1, 2 y 3, pero acá difícilmente vamos a poder contar con esa cantidad. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, ya me pierdo, ¿no? Entonces, a ese tipo de fracturas se llaman conminutas. En realidad, son aquellas en las que yo no voy a poder contar los fragmentos que van a haber. Fracturas en dos niveles. Se llama fractura doble cuando está roto el hueso peroné y el hueso tibial, o en el antebrazo, en el radio y en el cúbito. Se llaman fracturas en dos niveles porque existe acá un nivel tercio medio superior o en la unión tercio medio inferior. Dos niveles, un nivel y otro nivel. En dos niveles existen este tipo de fracturas, por lo que se denominan en dos niveles. Acá lo mismo, un nivel y otro nivel. A eso se denominan fracturas en dos niveles. Las fracturas en la unión entre la metáfisis y las epífisis, ¿ya? Las fracturas en la unión, es decir, abarca tanto a las epífisis como vemos acá, está roto hasta llegar a la superficie articular. Pero también abarca a la zona de unión entre el cuerpo y los extremos o las cabezas prácticamente. Por eso se denomina fractura metáfiso-epifisiarias. Acá tenemos también otra fractura. Si nos fijamos acá, llega hasta la superficie articular. Pero también existe otra fractura que se extiende a nivel de la metáfisis. Además es conminuta, yo podría decir que es conminuta. ¿Por qué? Porque existe sin número de fracturas. Por eso es que siempre se pide hacer radiografías en dos angulaciones, es decir, una diferencia de 90 grados. El desplazamiento de las fracturas puede ser por traslación se traslada, o por cabalgamiento, cuando uno se pone sobre otro, sobre un extremo de la fractura, cuando un extremo se pone sobre el otro extremo de la fractura, se denomina por cabalgamiento. Por rotación, cuando la punta del dedo gordo del pie, que generalmente tiene que ir apuntando hacia la parte anterior, termina apuntando hacia la parte posterior el dedo gordo del pie. Ya a eso también se denomina por rotación. O por distanciamiento, cuando se separa más de 2 centímetros o de 1 centímetro los dos extremos de la fractura, se denomina por distanciamiento. Tipos de patología, que puede haber pérdida de conocimiento inclusive del paciente. Las fracturas impactadas o fractura compactada por compactación se producen en las esponjas e impactación de los fragmentos. Ya cuando el paciente ha caído o ha saltado desde una altura considerable, por decirles, del tercer piso ha saltado, ha caído al primer piso, ¿dónde se va a producir la impactación o la compresión? Es en la articulación de la cadera. Esto puede
llegar a encajarse. Este hueso fémur, la cabeza del fémur, puede llegar a encajarse al ilíaco, ¿no? A todo esto puede llegar a encajarse. A eso se llaman las fracturas impactadas. Pero no solamente eso, sino que también puede llegar a introducirse la cabeza del fémur en el mismo cuello hasta en el mismo fémur. A eso se denominan impactación. Y la reducción, lógicamente, ha de ser mucho más complicado. Ya puede llegar a introducirse el hueso sobre sí mismo o cuando ha caído sobre la muñeca. Puede llegar a introducirse. O cuando el paciente ha caído del tercer piso de pie. También las vértebras pueden llegar a reducir su volumen. Estos son los ejemplos más clásicos y claros que se pueden demostrar en fracturas de los cuerpos vertebrales en huesos cortos o de los huesos vertebrales, ¿no? Que se encaja en sí mismo, por eso se llama fracturas impactadas. Fracturas de fatiga, cuando, por ejemplo, los policías andan de pie o han estado de pie todo el día, se pueden llegar a producir fracturas como estamos viendo acá. Generalmente en la del quinto se va a producir este tipo de fracturas. Las fracturas que se denominan por fatiga, o en los atletas, en los corredores de largo aliento, como se denominan. Las fracturas por fatiga también pueden ser diminutas, así como estamos viendo. Las fracturas más complicadas son las de la cabeza del fémur. Una de las fracturas, ¿por qué son complicadas este tipo de fracturas? Porque generalmente va a haber limitación de los movimientos. Puede haber artrosis, es decir, que va a perder la movilidad de esa superficie articular. Puede haber artritis en el caso de infecciones o pseudoartrosis que son raras pero puede llegar a producirse. Además de la muerte de la superficie articular. En la cabeza del fémur generalmente se ha visto en muchos casos que llega hasta la necrosis, llega a morir este espacio, esta estructura ósea, llega a morir. O también a nivel de la tibia, por lo que se puede, en la de fémur yo no he visto yo no he visto reposición, no he visto elementos óseos o elementos metálicos que reemplacen la superficie articular. En las rodillas sí, hemos hecho radiografías, en la cadera también, cuando existen prótesis, ya sean completas o parciales, de la superficie articular. La rodilla es completamente retirada y repuesta de metal. Bueno, esto ya, la reducción no nos interesa tanto, esto es más para kinesiología. Lógicamente que hay que tomar en cuenta que también puede recurrir, en las radiografías podemos ver los callos óseos. En la radiografía van a salir así nuestras radiografías, como abultamiento, como existiera más, como si se robusteciera más el hueso y se encallara, por eso se denomina callo óseo. Se va a generar mayor volumen en la estructura ósea. Por lo tanto, también vamos a ver una pseudoartrosis, una falsa osificación. Eso también vamos a poder determinar gracias a nuestras radiografías. A lo que les decía, las placas, tornillos y clavos que sean necesarios, también el traumatólogo empieza a medir desde acá. Agarra sus centímetros, su regla, necesito un clavo o una placa de tantos centímetros. ¿Con cuánto? Con un tornillo, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos. O también nos va a pedir radiografías, como en este caso. Un tornillo se ha salido o 2 tornillos se han salido del lugar donde debería de estar ocupando. También para eso nos piden radiografías para que nosotros podamos controlar ese tipo de... Bueno, esta es la clasificación de oblicuas, espiroideas, que lo tienen en el texto. Prácticamente hemos terminado acá. ¿Ya? Hemos terminado todo lo del texto. Ahora vamos a esperar que venga un auxiliar
Y también pasemos la parte práctica que nos falta reponer. Ya vamos a tener auxiliar, yo supongo, al retorno de después del 6 de agosto. Si hay alguna consulta, por favor, adelante. No, vamos. Doctor, buenas tardes, disculpe. Sí, ¿Qué pasa si uno de los tornillos se sale, se queda así nomás o le vuelven a hacer otra cirugía? si le molesta al paciente, hay que hacer otra cirugía. Si no le molesta al paciente, se queda así inclusive con la placa y todos esos elementos. Pero si le duele, molesta o lesiona músculos, hay que sacar o retirar eso. Así es. Ya. Gracias, doctor. Ya, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Doctor, doctor, Luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta la próxima. Gracias.